una de las alfarerías con más historia en Totana, Alfarería El Poveo. Y no lo digo yo, lo dice Juan María, que es su propietario, ¿no? Juan María El Poveo. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros aquí, por abrirnos tus puertas y por contarnos vuestra historia, ¿no? Porque vosotros tenéis aquí un montón de historias que ahora veremos aquí dentro. Pues sí, claro, somos la cuarta generación y seguramente la última, porque mis hijos ya no quieren seguir con esto, pero ya veremos, a lo mejor cambian de opinión. Bueno. Pues aquí estamos nosotros en mitad del siglo XX, porque esta alfarería era antigua, ¿no? Pero la compró mi abuelo, que antes estábamos en la alfarería ahí al lado del arco, y esto la compramos a mitad del siglo XX. ¿Qué te parece, Juan María, si mientras que vamos explicando todas estas cosas, le vamos enseñando a la gente en sus casas imágenes y nos vamos moviendo por las diferentes partes? ¿Vamos adentro? Venga, vamos adentro. Juan María, pues estamos en una de las partes donde tenéis la mayoría de las piezas ya pintadas, ya elaboradas, y aquí habéis preparado también unas foticos, ¿no? Unas foticos antiguas. Sí, aquí estoy en el torno, aquí estoy también en el torno, y este es un muchacho que trabajaba antes, teníamos trabajadores, teníamos también gente que pintaba, chicas, y últimamente estamos solos, pero antes teníamos, aquí éramos 8 y a veces en los veranos 10. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿De cuándo son estas fotografías? Estas fotos son, pues yo tengo... Otra, ¿no? Sí, yo tenía 14 años. Aquí tenías 14 ahora años, tengo ¿no? 70, pues mira. Bueno, han pasado poco. ¿Y aquí qué se Eso ve? Es el horno que habéis visto, es donde estábamos cociendo. Este es un horno moruno que ahora vamos a ver, para que la gente lo conozca. Y aquí también pues hace bastante tiempo, ¿no? Una tinaja así, este ya tendría, no sé, ahí unos 45 años, aquí ya te faltaba pelo. Un poco de pelo por arriba. Sí. Y bueno, y aquí tenéis algunas fotos también más recientes, aunque también hace tiempo, ¿no? Tuve una visita de la duquesa de Medina Sidonia y marquesa de los Vélez, de toda la comarca de los Vélez y todo eso. Y vino a revisar sus fincas, y entonces me hizo un encargo para el palacio que tenía ahí en Cádiz, en su finca de allí, y entonces le hice eso, bueno, y la mujer está ya muerta, y era simpática y todo lo que sea, y ya está. Bueno, pues... Mira las chicas que había antes pintando, por ahí. Juan María, entonces hemos hablado de ese horno moruno que hemos visto en la fotografía, que era como antiguamente se cocían las piezas. ¿Qué te parece si vamos para allá y se lo enseñamos a la gente y le explicamos un poco? Vale. Y yo creo que nos podemos meter hasta dentro del horno, ¿no? Vale, pues si cogemos. Sí. Pues aquí era donde cocíamos con leña, y pues tiene varios agujeros para llevar el fuego cuando se atrasaba en una parte hacia otra, y así. Esos son los agujeros que vemos aquí en las partes sirven como chimeneas. En las esquinas. Sí, exactamente, sirven como chimeneas. Y cuando estaba en una parte retrasado, entonces ahí abríamos la chimenea esa y el fuego tendía eso, sí. Luego tenemos los agujeros que se ven en el suelo, que es por donde venía el fuego, ¿no? Abajo tiene... El hogar, abajo está el hogar donde se le echaba la leña, y por los agujeros estos pues subía y ya está, salía por ahí eso. Luego había que tabicar la puerta con bloques de barro, porque claro, pues si no se salía por aquí el fuego, y lo cerrábamos. Y luego cuando cocíamos, a los 2 o 3 días que se enfriaba, pues quitábamos los adobes de barro y entrábamos a sacar las piezas.
Pues que los tornos estaban antes ahí, eran tornos de a pie, se les daba con el pie y luego los mecanizamos, lo hicimos eléctricos. Aquí tenéis 2 tornos en este caso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y también se ven, pues bueno, aquí torno de abuelo, ¿no? Sí, torno sí. abuelo Y este soy yo, y torno Juan María, ¿no? Sí. Y con fotos también de vosotros. Sí, pero de mi otro, este era de mi padre, no es mi abuelo. El otro abuelo no está en las fotos, de lo que es auténticamente mi abuelo. Bueno, supongo que el teléfono es lo único que no es antiguo, ¿no? Eso no estaba en aquella época. Ya va siendo también antiguo, ¿por qué no eso? Pero... Lleváis, me habías dicho antes, 4 generaciones, sí, pero cuando vosotros empezasteis cuando vuestra familia empezó con la alfarería, ya estaba en funcionamiento, ¿no? Sí, claro. O sea que esta alfarería era muy anterior a mi abuelo, quiero decir. Y estuvo cerrada bastantes años. La compró otro sin usar y entonces mi abuelo y mi padre la compraron a mitad del siglo XX. Y en aquella época, donde todavía el barro no se compraba hecho, se hacía aquí directamente, yo quiero que la gente también vea, porque yo ya lo he visto fuera, pero vamos a explicarlo, cómo se hacía el barro desde cero, que se utilizaba para hacer las mismas piezas, y eso está allí fuera. Entonces te voy a marear hoy un poco, venga, porque vamos para adentro y para afuera, pero vale, vamos para afuera y seguimos viéndolo. Y aquí Juan María es donde se elaboraba el barro que se utilizaba, ¿no? Porque por aquí, por este cauce de agua, ¿no? Sí. Que venía aquí al lado de esta rambla. Esta es históricamente la zona de Totana donde se concentraba toda la actividad alfarera. Por ese motivo, ¿no? Porque venía ese afluente de agua por esas filtraciones que os permitía tener pozos, ¿no? Claro, todas las alfarerías antiguas tenían su pozo. Claro, entonces, si no podían hacer la arcilla. Y entonces, en esta estructura que vemos aquí frente a nosotros, ¿cuál era el proceso para elaborar el barro? Pues el proceso era, primero, el agua que está en el pozo ese, la sacábamos con carrucha. Y aquí... Sí. No, esto que está allá también. Una batidora, porque antiguamente se movía con tablas, pero también pusimos, esto es una batidora grande, ¿no? Mezclado con agua, la arcilla la traíamos aquí, mezclábamos dos tipos de arcilla, una greda y otra roya. Y entonces se agitaba ahí y se pasaba, filtrándosela ahí a esa balsa. Entonces, una vez que la teníamos aquí, se iba dejando... Se aposaba, ¿no? Se le quitaba, se decantaba, se le quitaba el agua y aún el barro líquido, pues lo pasábamos a la otra parte que está aquí, ¿no? Ahí se secaba, cuando tenía una dureza ya moldeable, pues lo metíamos dentro del taller y a funcionar. Y manos a la obra. Eso es. Bueno, pues yo no puedo irme de aquí, ahora que hemos dicho eso, sin verte manos a la obra, un poco. Vale. Y que la gente también vea esa magia, porque al final, más que una profesión, más que un trabajo, es una habilidad, es un don. Yo alguna vez me he puesto a intentarlo y en 2 segundos que ha dado vuelta el torno, me ha salido el barro disparado para todos lados. No había manera de sujetarlo. Se necesita un poco de... mucha paciencia y mucho don. Sí, se necesita practicarlo bastante. Se necesita ser un artista. Es una manera de expresar el arte, ¿no? Porque no, sí, hay gente que empezaba a aprender y se aburría y no eso, ¿sabes? Y otros pues no se iban. Los hijos de los alfareros, pues aprendíamos, normalmente casi todos, pero hay algunos que tampoco les llenaba mucho y aprendían hasta cierto punto. Porque los alfareros, como en todas las profesiones, hay alfareros mejores y otros que no, porque no les gustaba mucho, pues aprendían una cosa y con eso, como había otros trabajadores que hacían otras, pues lo iban llevando. Bueno, pues Juan María, muéstranos la magia. Vale. Y así acabamos esta sección de la mejor manera. Venga, vamos.
Esto pues se llama galletera. Es un tornillo sin fin que abre como si fuera una esa de hacer los embutidos. Lo único que hace es eso. Esto es parecido a los panaderos que amasaban el pan así. Esto se llama una pella. Ahora ponemos aquí en el torno este. Juan María, ya estás aquí en tu zona de trabajo, en tu oficina, ¿no? Sí. Con esa pella que, sí. que has preparado, ese trozo de barro ya preparado, es la pella, ¿no? Sí, sí. Y dar rico de agua, porque es muy importante, mojarse los dedos. Claro. Y a darle vueltas, ¿no? Eso es. A darle vueltas, venga, vamos a verte cómo se da. Y así es como un artista, como Juan María, hace su obra, porque esto es todo un arte. Así que, Juan María, por razones obvias, no te voy a dar la mano ahora mismo para despedirnos, aunque siempre lo hago con todos los invitados, pero hoy me vas a tener que perdonar. Y bueno, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu taller, de tu casa y por enseñarle a la gente esta maravilla que tenemos aquí en Totana. Eso es, yo me estoy dispuesto, sí, cuando viene alguien, a enseñar lo que tenemos y ya estás. Invitamos a todo el mundo, a quien quiera pasarse por aquí y llevarse su pieza o hacer algún encargo, ya os conocen. Así que, Juan María, gracias de nuevo, viva la alfarería y viva Totana. Un lugar de obligatoria visita aquí en Totana, y más si hablamos de alfarería y de artesanía, como es La Bastida, la ciudad escondida. Así que hoy en Ojo al Dato y en este programa sobre la alfarería en Totana vamos a contaros un poquito de historia y a mostraros estas maravillas que tenemos en nuestro municipio. Ya dentro de las instalaciones de La Bastida, aquí me va a recibir Pedro, que me da mucho gusto de verte. Hola, buenos días. Y tengo que darte las gracias por hacernos este pequeño recorrido que vamos a hacer. Tú eres guía aquí en La Bastida, ¿no? Sí, nada, lo que necesitáis. Tenemos las puertas abiertas siempre para tanto visitantes como medios de comunicación y ya está, cualquier persona a nivel regional, local, nacional, lo que haga falta. Bueno, pues Pedro, a ver, la gente estará ya preguntándose qué es lo que tenemos aquí a nuestro lado, qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver varias partes hoy, ¿no? Sí. Primero lo que tenemos aquí, que ahora vamos a explicar lo que es, y luego vamos a ir al yacimiento en sí, que está un poquito más para allá, para que la gente lo vea un poco todo, ¿no? Está a unos 300 metros aproximadamente. Sí. Vale, lo que tenemos aquí ahora mismo, coméntame. Bueno, ahora mismo estamos fuera del yacimiento, estamos al lado del centro de interpretación y aquí lo que tenemos es una réplica de una casa argárica. Tenemos una réplica de una casa de hace unos 4.000 años aproximadamente y bueno, lo que vamos a hablar hoy es un poco de la alfarería, ¿no? De la cerámica.
Entonces vamos a entrar, nunca mejor dicho, en cocina, ¿no? Vamos a entrar en cocción. Venga, pues vamos para adentro. Sí. Como puedes ver, es una casa bastante grande para la época y como puedes ver tiene bastantes cosas para Hemos dicho que todo lo que hay aquí son réplicas, sí. Importantes. Nosotros lo que tenemos son réplicas de las 8 formas cerámicas del Argar. El Argar era unas piezas que, bueno, ahora lo hablaremos en el yacimiento, que ellos lo que hacían eran piezas que les fueran útiles, ¿no? Funcionales. Entonces no iban haciendo una forma y luego otra tal, sino que llega un momento en el que hace una estandarización, ¿no? Y tienen 8 formas. Por ejemplo, aquí tenemos una forma 1 que es un cuenco. Y esta forma, por ejemplo, pues servía a lo mejor de base de, se cree que servía de base de medición, ¿no? Para medir la cantidad. Aquí tenemos las bases de la alfarería en Totana. Sí, tenemos una de ellas, la alfarería es muy amplia, sobre todo desde el siglo XVI que se asienta la población otra vez allí y comienza a tener coperos, la alfarería y comercia muchísimo, también con Sevilla y bueno, con toda la zona de la península y de fuera. Y sí que es verdad que tenemos una gran cantidad de, no solo aquí en La Bastida, sino en el municipio de Totana. Tenemos cerámica pues andalusí muy bonita, con vidriado preciosa, tenemos también cerámica íbera, cerámica romana y la argárica que tampoco es menos bonita. De hecho es la más antigua de ellas. Y ¿no? tenemos formas también muy curiosas, ¿no? Sí. Que tienen una elaboración muy concreta. Sí. Que quiero que lo expliques tú, que lo vas a decir mejor que yo. No, bueno, simplemente aquí tenemos varias de las formas. Nos falta la copa, que ahora está en el enterramiento, ahora la grabáis si queréis. Y bueno, esta forma 6 de aquí es una especie como de un ovoide, ¿no? Como una especie de olla, que esta se encuentra en algunas tumbas de la élite solo. La copa también era muy curiosa, era muy extraña de ver en tumbas que no fueran de la élite. Y bueno, tenemos algunas como estas, por ejemplo, esta de aquí, esta tulipa, que tiene esta forma de aquí, que es una carena. Es una pieza complicada de elaborar, que se hacía a mano. Estas réplicas sí que están hechas a torno, pero por ejemplo, en el caso de la tulipa, tiene esta carena, ¿no? Este vaso carenado lo que hace esta pancica de aquí, que parece que sean como 2 piezas, pero en realidad es una. Entonces la elaboración era bastante complicada. Bueno, tenían mucho tiempo libre para hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que tendrían a lo mejor menos prisa que nosotros o no, también depende del caso, ¿no? Bueno, tenemos más partes que visitar así, ¿no? Que sí. Tampoco vamos a decir todos los secretos para que la gente venga, no. Pero bueno, por enseñar una muestra también tenemos aquí otra zona, que a ver si la gente puede verlo. Sí, bueno, explícanos un poquito. Aquí. Mira, yo voy a sacar mientras el flash. Vale. Bueno, pues esta tumba que tenemos aquí, a ver si la podemos ver un poquito mejor. Ahí es como una recreación, ¿no? De un esqueleto. Cuando alguien fallecía, pues se enterraba, hay varios tipos de enterramiento, en este caso el enterramiento en tinaja o en pitoy, que como podéis ver tiene un ajuar. El ajuar es aquello que acompaña a la persona y en este caso pues tenemos esa copita ahí, ¿no? Como se puede ver. Entonces, bueno, depende de la clase, si fuera de la élite, si es clase intermedia o si es siervo esclavo, tiene un ajuar u otro, ¿no? Siempre, evidentemente, la élite pues tiene un mejor ajuar. Y luego, una cosa curiosa es que las réplicas que tenemos aquí no son las primeras réplicas que se hacen, no son las primeras falsificaciones, por así decir, que se hacen. Estas son legales. Pero hace unos años, un par de personas aquí en Totana... Un par de elementos. No, intentaron hacer un poco de negocio, eran tiempos de hambre, de pillería, y entonces, pues, el Corro y el Rosado, eran 2 personas de aquí en Totana que no saben muy bien cómo, pero le llega el rumor de que han estado excavando, de que hay un sitio con potencial, y que a lo mejor pues pueden subir a sacar unas piezas y llevarse un dinerillo, ¿no? Si las venden a colecciones privadas y bueno, pues entonces llega el caso en que suben aquí, empiezan a sacar piezas y están aproximadamente 2 décadas, 20 años sacando piezas. Llega el momento en el que se ve que el Corro le dice a Rosado o viceversa: oye, yo estoy aquí ya cansado de subir a sacar piezas. Oye, yo creo que en Totana hay muchos alfareros. Oye, yo creo que en Totana tengo un amigo que es alfarero, no sé si sabes por dónde voy. Las piezas de la Bastida a lo mejor las puede hacer más o menos iguales. Que se buscaron la maña para dejar de echar viajes aquí arriba, ¿no? Bueno, seguían subiendo y hacían como que las sacaban. Entonces llega un momento en el que hacen las piezas y tú cuando te hace un alfarero una pieza se nota que está recién hecha, ¿no? Se nota que no tiene 4.000 años de antigüedad. Pues esta gente que hizo rendirse, no. Esta gente lo que hacía era bajar a Puerto Mazarrón, bajar a Águilas, la enterraba en la orilla de la playa, la dejaba ahí un tiempo, a lo mejor una semanica o 2, que se fuera degradando, que pareciera antigua, y luego también hacía un tratamiento lo más variopinto, lo enterraba en heces de animales, y ya, yo he excavado y no sé, nunca me ha dado el olor así a... Para que parecieran antiguas, ¿no? Pero sí, ellos lo hacían para que parecieran antiguas. Esta vez subía, colaba y así estuvieron durante 20 años. Se le acabó un poco el negocio cuando cogieron una revista de arte azteca y empezaron a ver las formas que tenían y dijeron: oye, si nosotros nos están pagando esto por estas vasijas, si nosotros hacemos esto, ¿qué? El problema es que ellos no sabían leer ni escribir, no sabían de la zona que eran esas piezas. Entonces hicieron las copias,
fueron al alfarero, le hizo las copias y tal, la enterraron, la subieron aquí y ahí ya se les acabó el negocio cuando dijeron que hace arte precolombino en Totana, cuando no es típico de aquí, sino que es de Latinoamérica. Vaya. Pero bueno. Bueno, un pequeño descuido que tuvieron. Sí, un pequeño lío. Después de esta curiosa historia, sí. El siguiente paso me gustaría que fuéramos a ver el yacimiento, que la gente también lo pueda ver en su casa. Entonces, si te parece, Pedro, pues venga, vamos. Vamos camino. Bueno, Pedro, y entonces aquí ya estamos en lo que es el yacimiento en sí, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en el taller de molienda. Y bueno, aquí tenemos muchas partes que ahora vamos a explicar un poquito por zonas. Ahora iremos desgranando, nunca mejor dicho. Este es el taller de molienda. Sí. O lo que era el taller de molienda, mejor dicho. Sí, bueno, son los restos del taller de molienda. Y bueno, como puedes ver, aquí tenemos también enterramientos, ¿no? Era común, bueno, lo normal era que cuando alguien fallecía, se enterraba debajo de la vivienda. Sabemos que se enterraba en torno al 10% de la población y tenemos varios tipos de enterramientos. Uno de los tipos de enterramientos es el enterramiento en pizoi o en tinajas, ¿no? Por así decir. Utilizaban las vasijas que utilizaban normalmente pues, para guardar alimentos, guardar granos, guardar también bebidas, pues para su enterramiento. Claro, esos primeros usos que se le daban a la cerámica eran los más básicos, el alimento y la muerte, ¿no? Cuando alguien fallecía. Y tenemos que aclarar que lo que se ve aquí son réplicas, porque las piezas originales están guardadas. Claro, las piezas originales están guardadas y bueno, lo que hacen era, ellos excavaban y lo enterraban aproximadamente a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Entonces, luego también había veces que desenterraban las tumbas y metían a otra persona. Normalmente las tumbas se suelen enterrar a un individuo, a una persona. También tenemos tumbas dobles, tumbas triples, e incluso en algunos yacimientos se han encontrado hasta 4 enterramientos, 4 cadáveres. Te estarás preguntando que las tumbas, que cuánto medía esta gente, que no son muy grandes, ¿no? Las tumbas, sí, me lo estaba preguntando. Te lo estaba preguntando, ¿no? Ahora si quieres podemos ver una tumba de laja abierta y bueno, esta gente mediría en torno a 1,50 m, 55 las mujeres y a 1,60 m, 65 los hombres. Es verdad que cuando alguien fallece se entierra, pero se dejan unos cuantos años, mínimo 5, ¿no? Normalmente eran 2 generaciones, 30, 60 años, y entonces ya se entierra a otra persona. Normalmente era un familiar, y en muchos casos primero se enterraba a una mujer y luego ya a otra persona. También tenemos excepciones, tenemos alguna tumba que se ha enterrado a 2 personas, si no a la vez, muy cerca de a la vez, en un periodo no superior a los 5 años, a 2 hombres en una tumba, y luego también en esta parte de las tumbas de tinajas tenemos también muchos enterramientos infantiles. Si os dais cuenta, las más pequeñitas son de jóvenes, ¿no? Que había una gran mortalidad infantil también. Bueno, pues la gente también se estará preguntando en su casa, seguro, estas piezas de cerámica que aquí tenían y que utilizaban, cómo las hacían, ¿no? Y también pues tenemos que decir que aquí tenemos un horno o una réplica del que sería el horno original, que ahora vamos a enseñar. Y aparte de eso, así en la vista panorámica que está cogiendo nuestra cámara ahora mismo, ¿qué partes podemos diferenciar del yacimiento? Bueno, aquí ahora mismo estamos en el taller de molienda, debajo tenemos un taller de metal, ¿no? También tenemos el edificio público abajo, tenemos también una carnicería también, y luego tenemos el almacén, que está allí junto al barranco salado, ahí, y la balsa. Tenemos la balsa con una capacidad de 360.000 litros, una balsa bastante importante. Y luego de hecho me has dicho antes que era la balsa sí, de la edad del bronce es una de las más grandes o la más grande, sí. De todas las que se ha encontrado. Sí, justo en la edad del bronce. Estamos hablando de la prehistoria reciente, de la edad de los metales, y estamos hablando de este yacimiento de una cronología que va en torno desde hace unos 4.200 250 años hasta hace unos 3.550 años aproximadamente. Son 700 años los que están aquí, está esta cultura, y se asientan aquí en un lugar que nos llama mucho la atención por la forma que tiene. Es un sitio que está escondido, que está oculto, que tiene una gran muralla que los defiende, y es un lugar donde no tienen capacidad de cultivar. El cultivo lo tienen que traer de la zona pues, de lo que hoy es Totana, por ejemplo, la zona de campos como Reguero, Lébor, es decir, de unos 4 kilómetros, 5 kilómetros si seguimos el río o la rambla de Lébor, ¿no? Supongo que sus motivos tendrían en aquella época, le habría gustado este sitio. Bueno, Pedro, ¿qué te parece si bajamos un poco a aquella zona donde está la balsa y donde me has dicho que detrás estaba también el horno, donde elaboraban esa cerámica que utilizaban aquí? Entonces, bajamos allí y se lo enseñamos a la gente, ¿vale? Y otros enterramientos en tinajas.
Y ese de ahí es característico porque tenemos una tumba que no enterraron a la persona, sino que hicieron enterramiento sin la persona, sin los huesos. Entonces aquí, Pedro, donde estamos ahora mismo, es donde elaboraban esas piezas de cerámica, ¿no? El horno. Bueno, más bien es el lugar donde la almacenaban ya la cerámica, donde almacenaban el grano. Entonces ellos lo que hacían era, sí que tenían un horno, pero el horno normalmente este horno se utilizaba sobre todo para dar un golpe de calor a la cebada, o al trigo, en este caso la cebada, para que no germinase al año siguiente y aguantase, ¿no? Pudieran conservarla más tiempo. En los hornos así sí que hacían las piezas de tamaño mediano y tamaño pequeño, en hornos como este, pero las piezas grandes, como esta que tenemos aquí, si te das cuenta no cabe dentro del horno, ¿no? Entonces, ¿cómo la elaboraban ellos? Pues bueno, tenían un tratamiento que no me voy a enrollar mucho, pero lo que hacían, digamos que hacían como un agujero en el suelo o utilizaban un molde en el suelo, entonces iban haciendo la cerámica, le iban elaborando, pues como hacen los niños pequeños con la plastilina, hacían un churro, otro churro encima, así le iban uniendo y entonces la rellenaban todo de palos finos y palos un poquito más gruesos y le hacían una cocción, que la cocción depende, normalmente se cree que era a baja temperatura, que era pues, largo tiempo, que a lo mejor era una serie de 8, 10, 12 horas, otras que serían más rápidas y luego ya se esperaban un tiempo, unas horas también para que se enfriara la pieza. Una vez que estaba fría, pues ya en algunos casos sí que tenía algún tratamiento. En las piezas más grandes lo que se hacía era ir limando, iban quitándole parte de arcilla, ¿no? Eso lo hacían todavía cuando estaba fría, antes de eso, y para quitarle un poco de peso. Y una vez que ya estaba cocida, ahí ya sí que lo que hacían era hacerle el bruñido. El bruñido era quitarle todas las piedrecillas, todos los desgrasantes, por la mica y tal, iban pasando un trapo o pasando un palo, frotando, ¿no? Y le daban un tono metálico. ¿Por qué tiene ese color metálico? Porque bueno, cuando estás cocinando algo, cuando se te quema, ¿de qué color se te queda? Sí, alguna vez se me ha quemado algo. Lo he visto luego en el Facebook. Que normalmente cuando ellos no dominaban bien la cocción, y entonces hay zonas que se les quedan más claritas y zonas más oscuras. Cuando tienen menos oxígeno, pues con la cocción así se quedan más oscuras, ¿no? Es lo que se llama cocción oxidante reductora. Entonces hay veces que bueno, las últimas piezas son más oscuras y la hacen también un poco metálicas, ¿no? Es verdad que la cerámica va cambiando. Las primeras piezas que tenemos, las más antiguas, son un poco más amarillentas, ¿no? También dominan las anaranjadas y en el último momento están las naranjadas, las rojizas y un poco más las oscuras, las grisáceas, ¿no? Aquí en la parte que tenemos frente a nosotros, mira, vamos a entrar aquí un poco, vemos también otras recreaciones de esas piezas cerámicas y tenemos que aclarar, pues bueno, que como tú me decías antes, cuando veníamos andando, no son las más bonitas, hay otras épocas en las que la cerámica era más llamativa, más decorada, pero al fin y al cabo esta es la base, ¿no? O una de las bases. Claro, tú ten en cuenta que esta sociedad, lo que nos hemos dado cuenta es que le gustan mucho las cosas que sean funcionales, que más que bonitas, que sean duraderas, ¿no? Entonces no sabemos muy bien cuál era el motivo para la no decoración, si era algo religioso, no se sabe muy bien, pero sabemos que ellos querían unas piezas que fueran buenas, que aguantaran, ¿no? Sí que algunas tienen esta decoración de aquí, que se llama mamelón o tetón, que la utilizaban normalmente para pasarle una cuerda de esparto e ir arrastrando, sobre todo las piezas que más grandes eran, ¿no? Hay algunas piezas que pueden pesar perfectamente 30 o 40 kilos. Y luego algunas albergaban incluso las más grandes a dos varones. Es decir, tiene una capacidad de aproximadamente unos 300 litros. Es bastante curioso. Bueno, Pedro, pues yo ahora mismo estoy pensando, alguien te estará viendo en su casa y está diciendo, ¿yo cuándo puedo ir a que Pedro me haga este tipo de visita? Que lo ha explicado todo genial. No he podido decirte nada porque solamente escucharte y aprender de cada palabra. La gente puede venir aquí a visitarlo, ¿no? Y si tienen suerte te pillaron a ti. Bueno, somos más guías, somos 3 guías y bueno, pueden venir a visitarlo tanto los fines de semana, que siempre ofrecemos 1 o 2 visitas, sábado o domingo, ¿no? Normalmente pues suelen ser a las 10 o a las 12 en invierno y en verano a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también es verdad que ahora en verano lo que vamos a hacer, primavera-verano, es la visita de las estrellas, que es mi torra, la parte de la visita guiada, ¿no? Doy yo la vara un rato y luego ya se sienta la gente en la balsa y contempla las estrellas, que la explica mi compañero Adrián, que lo hace de lujo. Y yo había visto también por ahí algo de visitas teatralizadas. También, sí, también lo que llevamos un tiempo haciendo son visitas ambientadas y teatralizadas, es decir, con 8 o 10 actores se meten en el papel, se visten y realizan esas visitas. Entonces tenemos por un lado la persona que hace de molienda, ¿no? Que va moliendo, tenemos carniceros, tenemos también un enterramiento también se ha llegado a hacer. ¿Dónde puede la gente reservar las visitas? ¿A quién tiene que llamar o cómo lo hacen? Hay varias formas, se puede hacer a través de la web de turismototana.es y también llamando a la oficina de turismo directamente.
Si quieren reservar una visita privada, imagínate que tienen un grupo de 8 o 10 personas, tal, es un precio económico y merece la pena una visita privada también. Y si no, pues las públicas, que son como mucho 20, 25 personas, no es más tampoco. Bueno, Pedro, pues nada, muchísimas gracias de nuevo por darnos toda esta explicación y hacernos este breve recorrido. Y ya se lo recomendaré yo a mis amigos y a todo el mundo que conozca que venga y vea esto si todavía no lo ha visto. Ya está. Que yo ya te lo he dicho antes, no me mates, que yo siendo de Totana me vaya a perdonar, pero no había venido todavía aquí a la Bastida. Y ya por lo menos puedo decir que he estado y que lo he visto. Ya vente un día de verdad a la visita de las estrellas, que yo creo que te va a encantar. Y más si te gusta la mitología y la aventura y aventuras de los dioses, te va a encantar. Te cojo la palabra y vendré. Así que Pedro, muchísimas gracias. Te despido aquí y a la gente que se anime y que pase aquí por la Bastida. Nada, gracias. Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitáis. Bueno, pues aquí al lado de esta gran pieza, esta maravillosa pieza, en uno de los laterales de la Rambla de Totana, despedimos este programa de Ojo al Dato y la alfarería aquí, en mi municipio querido. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo nuevo, que lo hayáis pasado bien y sobre todo que os hayáis quedado con ganas de ver el siguiente programa de Ojo al Dato. ¿Dónde estaremos? Bueno, eso no lo voy a decir para que no lo perdáis, ya sabéis, cada viernes en Comarcal Televisión, Ojo al Dato, y además seguidnos en las redes sociales, que ahí también lo podéis ver. De momento nos vemos la semana que viene con más y mejor. Hasta pronto.